El hábito de la lectura. Un hábito que a más de uno, incluyéndome, nos ha costado mucho terminar de desarrollar. El día de hoy estamos con Mauricio de Open Bookers, un blog que nos habla de cómo poder desarrollar este hábito. Y también Mauricio conoce mucho sobre el contexto actual de la lectura en el país. Y esto es algo que los creadores de contenido deberían apuntar, a ser expertos en sus temas. Así que si quieres aprender a desarrollar el hábito de la lectura y también entender cómo es de importante dominar tu tema, quédate hasta el final de este episodio. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de contenidos. Contenidos está en el episodio número 21, ya pasamos las 2 decenas de episodios. Y el día de hoy tenemos un invitado muy interesante, diría yo. Habla de un tema muy necesario, considero. Él es Mauricio González. Él es el fundador del Instablog y canal de YouTube Open Bookers. En este canal aprenderás sobre velocidad, retención, comprensión para poder consolidar el hábito de la lectura, y él busca sembrar la semilla de la lectura en el interior de cada persona. Así que sin más preámbulos, bienvenido Mauricio al podcast Contenidos. Diego, ¿qué tal? Un gusto en verdad estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. Creo que has abarcado bastante lo que hacemos en Open Bookers. Y más que sobre técnicas de lectura rápida o esas cosas, lo importante del canal es un poco motivar, incentivar a las personas a que entren en un constante desarrollo personal, ¿no? Que esa es un poco la idea que seguramente ya más adelante lo vamos a ir comentando. Claro, no, de todas maneras. Justamente ese tema de la lectura me parece un tema muy importante y bueno, vamos a ir poco a poco descubriendo cómo es que llegas a este mundo y qué es lo que buscas, ¿no? Finalmente. Entonces mi primera pregunta, por así decirlo, es si conocer, ¿no? Si es que siempre tuviste el hábito de la lectura o cuándo es que decides cultivarlo y desarrollarlo, ¿no? ¿Y por qué? La verdad que siempre, de hecho no inició por mí. Te cuento una anécdota, a ver, yo cuando tenía 5 años, 6 años creo, cuando un poco ya eres niño pero consciente, digamos, mi papá agarró y sacó todos los televisores de la casa. O sea, ha sido un hombre siempre bien radical, ¿ya? Entonces agarró y sacó todos los televisores de casa y me dijo: Mauricio, tú no vas a ver televisión, tú lo que vas a hacer es tipo empezar a leer libros en lugar de ver televisión, porque de la televisión no vas a aprender nada y en el colegio tampoco aprendes nada, entonces la única manera que aprendas algo es a través de los libros, ¿no? Entonces sí, siempre me trató de influir eso, ¿no? Ahora, cuando alguien te obliga a hacer algo, yo creo que no tiene la misma respuesta tuya que cuando tú lo haces por tu propio, porque te nace, ¿no? Porque tú encuentras un sentido en eso y lo haces. Entonces, si bien he tenido la costumbre desde chiquito, nunca realmente nació de mí hasta hace pocos años, yo le diría hace 6 años quizás, ya empezó a nacer de mí, porque sí me empecé a dar cuenta que era algo vital en mi día a día que había dejado de hacer. Uno a veces está en el colegio y todos los días aprendes algo, estás en la universidad y todos los días aprendes algo, en la maestría todos los días aprendes algo, luego entras a un ambiente laboral en donde lo que empiezas a aprender y es básicamente experiencia, porque es más, así emprendas, tu curva de aprendizaje, tu curva de desarrollo personal, poco a poco se empieza a estancar. Y eso a mí un poco me preocupaba, porque yo empecé con un emprendimiento de tecnología hace como 7 años y siempre me entraba la pregunta, ¿no? ¿Qué tan buen líder eres tú? ¿Qué tan buen gerente eres tú? La empresa no va a llegar más allá hasta donde tú puedas llegar como persona, ¿no? Entonces, si es que yo no crecía como persona en diferentes ámbitos, sabía que la empresa quizás no iba a llegar más allá. Entonces, uno de los caminos
que tomé en ese momento es retomar a las viejas enseñanzas de mi viejo y decir, bueno, entonces voy a empezar a aprender libros porque uno por cursos o por experiencia, yo creo que tú sumas conocimiento, pero con los libros yo creo que tú más bien multiplicas conocimiento. Entonces, para mí fue un factor vital en mi crecimiento personal desde hace 6 años quizás, máximo, ¿no? Antes no, como te digo, sí tuve una buena par de lectura y bueno, ahora ya que lo he empezado a compartir. Está muy interesante eso, yo creo que sí, que es verdad, ¿no? Cuando uno está emprendiendo o trabajando, el día a día te carcome, quizás, o sea, estás chambeando, bueno, como dices, no ganas experiencia, pero quizás yo creo que la vida es un complemento entre la teoría y la práctica, ¿no? Ver cómo vamos nutriéndonos de teoría y practicándolo, ¿no? Viendo los resultados de eso. Claro, o sea, y no solo es teoría, te diría ahí, porque, mira, un libro, yo siempre cuando converso con alguien es, una persona ha vivido 60 años de su vida a veces y pasan esos 60 años de su vida y te escribe un libro de 300 páginas con toda su experiencia, ¿no? Entonces, para mí un libro a veces no es un material como el que puedes encontrar en internet quizás o simplemente información, sino para mí es toda la experiencia y todos los errores, todas las derrotas que ha tenido una persona acumulado durante 50 años y te dice, mira, no cometas los mismos errores que yo, lee mi libro de 300 páginas, por favor. Entonces, yo creo que va más allá de la teoría, yo creo que es conversar con el Sería también, más que teoría, conocimiento, que creo que es un poquito más, o sea, una mezcla, ¿no? de teoría con práctica, o sea, ya se convierte en el conocimiento compartido, por así decirlo. También, básicamente también como te decía, es como conocer al autor, ¿no? A veces, seguramente a ti te ha pasado que has viajado, por ejemplo, y conoces a personas con diferente cultura, con diferentes formas de pensar, con diferentes entendimientos sobre la vida, y estas personas de cierta manera te enseñan mucho que pueden pasar 15 años y no has viajado y nunca lo vas a aprender. Y lo mismo pasa con los autores, ¿no? Tú, por ejemplo, quizás nunca puedas conocer a un Bill Gates, nunca te puedas sentar en un podcast, por ejemplo, con un Bill Gates, pero lo que sí puedes hacer es agarrar, abrir su libro y conocer a Bill Gates a través de su libro. Entonces, más que un canal de aprendizaje, también es un canal, es como una puerta mágica para entrar y sentarte a conocer al autor, ¿no? Y por eso también yo digo bastante ahí, selecciona bien los autores los cuales leas, ¿no? Selecciona bien los autores los cuales leas, investiga mucho sobre el contexto también, en la época donde se ha escrito el libro, quién era el autor. Esa investigación también te hace tener un contexto interesante cuando tú vas a empezar a leer un libro, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante lo que nos dices, pero ahora sí quisiera pasar al siguiente paso, porque una cosa es que, bueno, Mauricio se ponga a leer, bueno, a aprender más, sin embargo, de eso, a empezar a generar contenido relacionado a la lectura y a los libros que lees, es distinto. Entonces quisiera saber cómo es, o sea, en qué momento y por qué decides empezar a generar este contenido. Bueno, por un tema de servicio. Mira, yo encuentro la felicidad de la vida en 3 cosas. ¿Ya? No me quiero ir mucho por la tangente, pero voy a empezar por ahí porque creo que es importante. La primera forma de que tú tengas felicidad en tu vida es a través de las experiencias que tú vivas. Viajar te puede hacer feliz, comprarte un Porsche del año te puede hacer feliz, comprar un depa nuevo. Todas esas son experiencias que tú puedes ir acumulando que te van a generar felicidad, ¿no? Hay otro canal de felicidad que es a través del desarrollo personal, que el desarrollo personal es un objetivo en sí mismo. Acá me detengo un poco porque muchos ven, por ejemplo, el desarrollo personal como que, oye, quiero crecer para lograr algo. Y a veces ese es un paradigma equivocado porque el crecimiento personal te trae felicidad. Debería ser un objetivo en sí mismo. ¿Alguna vez te ha pasado de que te has propuesto a ti un objetivo y lo has cumplido? En ese momento como que te sientes lleno, te sientes feliz, te sientes contento. Entonces ese es el segundo canal de felicidad. Y el tercero es lo que tiene que ver con el significado, ¿no? Con el significado, con el servicio, sobre qué cosas tú puedes dar a la humanidad, qué cosas tú puedes dar a las otras personas, qué tienes tú para dar, ¿no? No se trata esto de siempre estar pensando en qué cosas yo puedo obtener de los demás, sino más bien en qué cosas yo puedo dar. Entonces, en ese tema de dar, yo tengo un camino largo, digamos, acá que me he trazado, que básicamente quiero ayudar en 2 rubros o 2 problemas globales, ¿no? Que es la educación y la pobreza. En el país y en el mundo, en verdad, creo que son 2 problemas grandes, ¿no? De hecho, si pudiéramos generar una mejor educación en el país,
hasta quizás no habría tanta corrupción, ¿no? A veces muchas personas le echan la culpa a los políticos, al gobierno, pero el gobierno no es nada más que las personas que nosotros hemos elegido, es el reflejo de la comunidad. Entonces, haciendo un cambio de educación o educando a las personas de una manera mucho más potente de la que lo estamos haciendo hoy día, o mucho mejor alineada, yo creo que se podría generar un cambio, ¿no? Entonces, este tema de Open Booker justamente nace por eso, porque yo siento que si bien es un camino largo, el cual hoy día no voy a aportar a esa magnitud, no voy a generar toda una educación a nivel nacional, pero lo que sí puedo hacer es poquito a poquito ir sembrando la semilla, pues, del desarrollo personal en las personas, ¿no? Decirles: agarra un libro, empieza a leer, empieza a crecer, preocúpate por tu crecimiento personal. Yo sé que puedes tener muchos problemas en tu día a día, que tu jefe te debe estar aplastando, que en la empresa tienes que trabajar 20 horas diarias, pero dedícale un momento a tu desarrollo personal. Yo creo que es parte de un poco el aporte que quiero dar, y ese es uno de los primeros pasitos y primeros peldaños que quisiera, bueno, que estoy dando para poder llegar a ese gran objetivo, ¿no? El gran objetivo es en algún momento, pues, yo realmente poder generar un aporte significativo a la educación del país o a la educación del mundo, y un aporte significativo a la pobreza. Entonces, pero poco a poco, ¿no? De acá a 10 años será. Pero ahorita mis primeros pasos es esto, ¿no? Claro, ¿y qué oportunidad viste con el tema de la lectura específicamente, ¿no? Porque para lograr un impacto quizás en educación y en pobreza hay otros caminos, pero ¿qué te hizo optar por la lectura, ¿no? Por la lectura, ¿qué oportunidad viste ahí? Es que la lectura y la educación están muy, muy asociadas, ¿no? El tema que yo vi un dato hace poco, bueno, el año pasado, en septiembre, octubre, creo que fue la gota que rebasó el vaso, salió el examen PISA y Perú estaba en el puesto 66 de 74 países. O sea, más atrás ya no podíamos estar, pues, ¿ya? Y leíamos en promedio, no sé si sabes este dato, pero en el país nosotros leemos 0.8 libros por persona al año, ¿no? En promedio. Entonces, en promedio básicamente significa de que una persona no lee ni siquiera un libro al año. Y ese es uno de los mayores indicadores que hay por el cual nosotros somos un país subdesarrollado, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, vas a países europeos, y sin irte tan lejos, vas a Argentina, vas a Brasil, y la estadística está por otros lados. Entonces, gran parte de la educación y gran parte de un cambio de mentalidad de la comunidad o del país depende mucho de la lectura. Y si es que ese promedio de 0.8 de acá a 5 años lo convertimos en 1.5, te aseguro que hemos cambiado el país, ¿no? Te aseguro que hemos cambiado el país. Y es un poco lo que yo también digo a los chicos del club de lectura, ¿no? Que es el cambio del país está en nosotros, ¿no? Está en nosotros. Si logramos las 50 personas que estamos en el club de lectura leer un libro al mes, aunque sea, ya estamos cambiando el país, ¿no? Ya estamos cambiando el país, no de una manera significativa, pero sí estamos dando un pequeño granito de arena, y de eso se trata, ¿no? Todo gran cambio empieza con pequeños granitos de arena que se van acumulando en el tiempo. Sí, no, definitivamente. Y te decía justamente esa pregunta, porque es importante, ¿no? Es importante saber por qué, ya llevándolo al tema de los contenidos, por qué nos ponemos a hablar o a compartir conocimiento o a enseñar con respecto a un tema. Y me gusta mucho que en tu caso lo tienes muy claro, e incluso hasta, como podemos escuchar, manejas cifras, ¿no? Manejas cifras, tienes muy claro cuál es el objetivo, tienes muy claro cuál es la meta, que como dices, de repente en un corto plazo no va a ser, o sea, 50 personas evidentemente en un país de 30 millones no es un impacto muy grande en el corto plazo, pero es un efecto multiplicador. Y yo creo que justamente ahora que nos estamos apalancando cada vez más de los contenidos digitales, es que el impacto puede ser mayor y cada vez más rápido, ¿no? Entonces, está muy, muy bueno eso. Yo quería ya pasar a hacerte una pregunta, un tanto ya de curiosidad mía también, que es, ¿tú consideras que todos deberíamos leer, o quizás se trata más de qué método de aprendizaje o de capacitación personal, que es lo que ya hemos estado hablando, se nos acomoda? O sea, ¿tú crees que va por un lado de que, ¿sabes qué? En verdad todos deberíamos leer libros, o de repente, si a ti te gusta más ver videos, o de repente a ti te gusta más aprender a través de las redes sociales, etcétera, va más por ahí el tema? ¿Qué opinión te presenta esto? Yo creo que lo importante es el crecimiento personal que uno pueda tener, la búsqueda del crecimiento personal. Hay, yo creo que diferentes formas de lograr esto.
¿no? Ahora, cuando me dices videos o contenidos, no me queda claro exactamente a qué te estás refiriendo. No, o sea, por ejemplo, si alguien quiere entrar y, no sé, hay un canal de YouTube que habla sobre temas de capacitación personal, etcétera, y una persona dice, ¿sabes qué? No me gusta mucho leer, en verdad, prefiero ponerme a ver varios de estos videos o de repente llevar un curso online. Justo mi pregunta va hacia eso, ¿no? Porque creo que, en mi opinión, yo sí considero que es importante leer, porque eso, la experiencia es distinta, pero digo en general, ¿no? En general, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión te presenta? ¿Es posible reemplazar la lectura, por así decirlo? ¿Sabes lo que pasa ahí? Es mi opinión completamente, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones también que te resumen los libros, creo, o esos tipos de contenidos sobre influencers que tienen que ver con el desarrollo personal y todo eso. Normalmente son síntesis de libros, ¿no? Que ellos te transmiten a ti. Que de hecho sí hay enseñanza, pero lo que yo creo es que esa enseñanza las personas no lo llegan a captar al 100% ni llegan a entender muchas veces la trascendencia. Un gran ejemplo son las quotes, por ejemplo, ¿no? Las quotes, esas frases inspiradoras, ¿no? Y aquí quiero llegar con esto, por ejemplo, una quote cualquiera que se me ocurra ahorita, no sé, la de Steve Jobs, por ejemplo, que es la de no vivas en el mundo que las demás personas han construido, que son personas que ni siquiera tienen la misma capacidad que tú, sino más bien cuestiones de todo, ¿no? Crea tu propio mundo, no vivas para los sueños de otros. Entonces, si te das cuenta, detrás de esa frase hay mucha sabiduría y mucho entendimiento realmente del mundo, de la existencia, pero cuando tú la ves así, ok, te inspira, pero te levantas el día siguiente y sigues yendo al trabajo que no te gusta, te levantas el día siguiente y sigues comprándote el carro para impresionar amigos, te levantas el día siguiente y tu vida no ha cambiado. Entonces, esa síntesis de los contenidos que tú puedes ver en internet a través de videos, a través de quotes, a través de imágenes, a través de películas, las películas también te inspiran mucho. Hay películas que tú las puedes ver y dices, wow, realmente me he inspirado, pero la inspiración dura 48 horas. Entonces, cuando tú lees un libro, lo que yo sí siento es que encuentras todo el sustento que hay por detrás de donde salen esas quotes o de donde salen esos contenidos sintetizados, los cuales tú mucho encuentras en internet. Entonces, entender lo que hay detrás te sirve a ti para realmente asentarlo mucho más, ¿no? Tú mismo le generas mucho más valor y le prestas mucha más atención a eso y realmente entiendes que detrás de esa frase hay demasiadas cosas que no ves cuando te dan simplemente la frase, y en ese momento es en el que nace tu cambio de conducta, que es lo más importante. Si es que tú ves un video y tu conducta cambia y realmente lo puedes aplicar, yo te digo, brother, sigue viendo el video. O sea, te está sirviendo. Pero si es que no, lo importante de leer libros no es leer libros, como yo también comento mucho también en las redes sociales, lo más importante es lo que tú puedas aplicar de ese libro, ¿no? Llevarlo a la acción. Pero para llevarlo a la acción hace falta justamente cualquier conocimiento. Para llevarlo a la acción hace falta que pase por muchos de tus sentidos y que te genere realmente un feeling y una conciencia interior que le permita a tu cerebro decir, ok, voy a girar y voy a ir por otro lado, ¿no? Entonces, lo importante del contenido y el aprendizaje es eso, que te genere un cambio de conducta, una mejora de conducta, un cambio de actitud. Entonces, donde lo encuentres está bien, pero yo creo que en los videos y en ese tipo de contenido sintetizado nunca vas a encontrar lo que te va a dar un libro, porque es específicamente de la fuente directa, ¿no? Del autor, que te está hablando y te está dando sustentando todo lo que al final pues ciertos influencers agarran y te lo dicen en un video de 5 minutos, súper inspirador, 1 millón de likes, pero está bien, o sea, lo que dicen está bien y es real, ¿no? Es real, pero para nosotros que a veces lo escuchamos, simplemente lo vemos como un video bonito más, le damos un like, pero no sabemos de que en esa información realmente puede estar un cambio 180 grados en nuestra vida, ¿no? Claro, tal cual. Sí, comparto mucho de lo que nos dices. Sin embargo, empezar a leer, sobre todo, lamentablemente, en el Perú, en nuestro contexto, y me incluyo, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Desarrollar este hábito. Y veo que tú en tu contenido muchas veces compartes tips, herramientas, hasta técnicas, como decimos. Yo quisiera saber si consideras que existe un proceso o recomiendas un proceso para empezar a desarrollar este hábito de la lectura, ¿no? Para todos los que nos estén escuchando y quieran empezar a leer o que quieran empezar a leer ahorita. ¿Qué le dirías? ¿Cómo empezar, ¿no? Y mantenerse. Claro, claro.
De hecho, en Instagram hay un montón de contenido sobre justamente cómo generar el hábito, ¿no? Una o dos veces a la semana estoy publicando diferentes tipos, porque es un tema bien complejo. Es un tema bien complejo el poder generar un hábito que nunca has tenido y de repente que has vivido bien alejado de ese hábito. No sé si es que en tu casa nunca ha habido libros, o tus papás nunca han leído, o nunca estás en un contexto así, los libros los ves tan alejados que es bien complicado. Entonces, hay muchas técnicas. Ahorita resumir cosas, resumir todo ese contenido creo que es medio complicado, pero la idea es justamente no hacerlo complicado, lo del hábito. A ver, voy a ir por ese lado, ¿no? Muchas personas quieren empezar a leer y dicen, ya, ok, hoy día leo y leen 1 hora. Está mal. O sea, si nunca has tenido el hábito, lo que tienes que hacer es hoy día lee una página. Brother, lee una página o lee 1 minuto o lee 3 páginas. No importa que no agarres el hilo de la lectura, no importa que te quedes a la mitad de lo que estás leyendo, haz que este hábito sea muy fácil de hacer todos los días, que no te cueste trabajo. Tu cerebro empieza a descartar una actividad en el momento que cruza el umbral del esfuerzo. Apenas tú te empiezas a esforzar, el cerebro lo toma como dolor, como algo negativo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer la lectura todos los días hasta antes que te tome esfuerzo leer. Ese, por ejemplo, un gran primer tip que te daría. Lee todos los días una página no te va a dar esfuerzo. Es más, si te toma esfuerzo una página, lee media página, no sé. Pero agarra y siéntate, agarra el libro y lee una página todos los días. No leas más. Si quieres leer 2 ese día, no leas 2. Lee una por mucho tiempo. Hasta que lo puedes leer 5, puedes leer 10 y así poco a poco métete en el mundo de la lectura, ¿no? Pero nuevamente, nunca pases el umbral de esfuerzo. Siempre mantenga tu cerebro diciéndole, esa es una actividad súper sencilla, que lo puedes hacer en cualquier momento y no te va a tomar nada de esfuerzo. Eso al cerebro lo hace feliz, porque el cerebro lo que quiere son recompensas inmediatas. Por eso es que es tan fácil generar malos hábitos, ¿no? Porque el cerebro justamente lo que está buscando es recompensas inmediatas. Cuando tú comes un dulce, es una recompensa inmediata. Cuando tú fumas, también es una recompensa inmediata que te mata la ansiedad. Entonces, a veces es complicado hacerlo acostumbrar a tu cerebro a que busque recompensas a largo plazo. Y esto es por una programación que ya tenemos hace 100.000 años que salíamos a recolectar como cazadores, ¿no? Pero es eso, hacerlo fácil. Hay un libro que habla sobre esto. Mira, uno de los mejores libros, lo voy a sacar ahorita. Bueno, para los que no nos van a ver. No nos ven. Ahorita Mauricio nos va a presentar. Y bueno, igual dinos el título y el autor, ¿no? El libro de hábitos es Hábitos Atómicos. Creo que es un muy... Yo he leído muchos libros de hábitos, pero este libro en específico creo que es el que mayor aplicación tiene. Más fácil lo vas a poder aplicar. Si logras terminar este libro, te aseguro que, y lo puedes aplicar, esa fuerza de voluntad para aplicarlo, te vas a dar cuenta de que puedes generar cualquier hábito a partir de ese libro. Es increíble, es increíble. Yo he visto otros, como El Poder de los Hábitos. Hay sin fin de libros, pero este específicamente tiene un concepto adicional de todos los libros, que es el tema de la identidad. ¿Cómo es que, por ejemplo, es tan distinto cuando una persona que ha dejado de fumar, tú le preguntas y le dices, ¿quieres un cigarro? La persona te dice, no gracias, estoy dejando de fumar. Esa es una respuesta. La otra respuesta podría ser, no gracias, no soy fumador. Ambas respuestas tienen un significado por detrás totalmente distinto, ¿no? Y esa es la identidad. Uno ya tiene la identidad de no fumador. Uno ya no es fumador. Entonces, como no es fumador, para él es normal no fumar, porque es no fumador. Es como para un deportista que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a hacer deporte. Para él es normal. ¿Por qué? Porque su identidad es de deportista, ¿no? Una persona que come saludable y come fit, su identidad es una persona saludable. Tú cuando le dices, ¿tú cómo te consideras a ti mismo? La persona dice, yo soy una persona saludable, soy una persona fit que va al gimnasio. Entonces, eso hace de que él actúe en consecuencia de su identidad. Entonces, en el momento, la persona que te respondió, no, yo estoy dejando de fumar, es una persona que tiene la identidad de fumador, pero que está dejando de fumar. Y eso cambia totalmente las cosas, porque ahí es cuando tú entras a un campo en donde necesitas fuerza de voluntad. Necesitas un campo en donde necesitas un contexto, ¿por qué? Porque eres una persona eres una persona fumadora que está tratando de cambiar. Ese es el gran problema cuando tú cambias hábitos. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo te pregunto, y un poco por lo que he notado de repente en la conversación, de repente no tienes el hábito de lectura, o creo que no lees mucho, o sí, o me equivoco, por las cosas que me has preguntado. No, o sea,
Porque me Te voy a ser comentaste... honesto, Sí, creo. sí tengo el libro al costado de mi cama, pero no lo hago diariamente. Te voy a ser honesto, Claro, no lo hago diariamente. esa es una identidad, por ejemplo, ¿no? Tú ya te generaste la identidad de que para ti leer es complicado, o agarrar ese hábito, que es un poco lo que tu pregunta hace un rato fue, a esas personas que se les hace complicado, creo, leer o cosas así. Entonces, tener esa identidad ya es el primer paso en donde no vas a cambiar nunca ese hábito, ¿no? Nunca vas a... Lo primero que tienes que hacer es trabajar hacia adentro con tu yo, con tu propia identidad y decir, ok, ¿quién soy yo y quién quiero ser? Y para ser esa persona, ¿qué cosas yo tengo que hacer y de qué manera yo tengo que actuar en consecuencia con mi propia identidad? Entonces, ese concepto es el que te toca en este libro y por eso en verdad me pareció extraordinario porque en ningún otro libro hablan de este mismo concepto. Todos son bastante técnicos, muchos te hablan sobre la fuerza de voluntad y este libro te dice, escúchame, la fuerza de voluntad no tiene nada que ver en un hábito. Una persona con muy poca fuerza de voluntad puede generar un hábito, porque tú la fuerza de voluntad, nuevamente, no la necesitas cuando es difícil y cuando no tienes una identidad para poder actuar en consecuencia y que eso sea normal. Entonces, por eso me encantó. Bueno, he hecho un resumen, creo, del libro, pero El libro. me encantó realmente el libro y para las personas que quieran generar un hábito, sí es un libro yo creo que bastante recomendado. Hay varios más, ¿no? Hay varios más, pero ese Hábitos es atómicos, ¿cierto? incomplicable. Hábitos atómicos, me dijiste que se llamaba Hábito, él. ese es. Ya, Y perfecto. ese yo lo complementaría, por ejemplo, con el Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que ese es un librazo. O sea, ese sí es un libro que te va a cambiar la manera de pensar, los paradigmas. Es un libro que te va a inspirar mucho, pero Hábitos Atómicos es un libro que te va a decir, ok, ya tienes toda esta inspiración, ya estás totalmente decidido de generar el cambio en el aspecto que tú quieras generar. Y acá te doy los pasos. Entonces, Hábitos Atómicos es un libro bien técnico de decir, oye, es esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces, si simplemente tienes esa pequeña fuerza de voluntad para seguir los pasos que te da el libro, no va a haber hábito que no generes. No, sí, está súper interesante y creo que sí, ¿no? Que no lo había pues nunca me había puesto a pensar de esa forma en cuanto a la generación de hábitos a través de lo que uno quiere ser, más que como fuerza de voluntad. Y justamente mi siguiente pregunta iba hacia eso, ¿no? ¿Por qué se considera a la lectura como un sobreesfuerzo, ¿no? Como que requiere un esfuerzo, al menos en esta cultura, en la cultura en la que vivimos tú y yo, ¿no? Porque en otros países definitivamente, como mencionaste al inicio, hay mucha más aceptación, no sé cómo llamarlo sobre la lectura, pero en el contexto que tú y yo vivimos, ¿por qué la lectura se convierte en un sobreesfuerzo? ¿Por qué a muchos les cuesta empezar a leer o mantener la lectura constante, ¿no? Como que ahí sí, ese sería mi caso, que es más que nada mantenerla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que por qué se requiere ese esfuerzo del que tanto mencionabas, ¿no? Porque no puede ser algo habitual en general. Mira, ahí no tengo la certeza. Yo creo que es algo cultural, ¿no? Yo creo que es algo cultural. Y de hecho no te enseñan a leer en los colegios. Eh, De hecho, bueno, te enseñan a leer a los 5 años y luego nunca más te enseñan a leer. Entonces, tus técnicas de lectura son las mismas que aprendiste en el colegio a los 5 años. ¿Y qué sucedía en el colegio cuando te enseñaban a leer? La profesora decía, ok, a ver, Pedrito, lee un texto. Y los demás lean en su mente. Y ese fue uno de los mayores problemas que te puede generar el colegio, porque lo que tú haces es, empiezas a leer en tu mente. Por ejemplo, hay muchas maneras de usar las intenciones de implementación. Empiezas a leer el libro, pero lo empiezas a subvocalizar en tu propio cerebro. Y ese es el peor hábito de lectura, porque eso hace que la lectura sea más cansada, la lectura sea más lenta, sobre todo porque en el momento que tú empiezas a subvocalizar y empiezas a decir las palabras que lees en tu mente, tu velocidad de lectura está limitada por tu velocidad del habla, que son 240 palabras por minuto máximo, ¿no? Una persona que sí tiene entrenamiento de lectura te puede leer entre 500 a 800 palabras por minuto, quizás algunas 1000 dicen, no sé qué tanto se pueda, pero entre 500 a 800 palabras por minuto. Y son esas malas técnicas, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos hace difícil dentro de la cultura peruana? Porque quizás no te enseñan a leer, no hacen que sea un hábito bonito, ¿no? No lo asocian. Es muy importante ahí el trabajo en los colegios, la forma de enseñanza, ¿no? Las matemáticas también es otro tema. ¿Por qué hay tan pocos ingenieros? Porque ahora hay personas que estudian más economía, administración, artes, música y todas esas carreras que no son de ingeniería ni de ciencia.
porque llegas a un colegio y en el colegio siempre vas a escuchar que las matemáticas son difíciles. Y la profesora te enseña las matemáticas de una manera que efectivamente son difíciles. Entonces, mientras no cambien esa forma de enseñanza, va a seguir siendo la misma situación, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, imagínate un niño que le gusta el fútbol, ¿no? Le enseñas matemática o trigonometría en la cancha, o poniendo ejemplos de fútbol, que cosas que a él le guste y pueda asimilar la matemática de una manera distinta o de repente de una manera más práctica, cosas así. Pero no hay esa preocupación en la educación hoy día, ¿no? Es una educación muy general, en la cual le enseño lo mismo a las 100 personas que están en el año, o a las 150, 80, no sé. Y de eso no se trata, ¿no? Entonces es un poco tener esa capacidad a nivel educativo de poder detectar los diferentes perfiles y poder enseñarles de una manera distinta a cada persona, y poder hacer que esa misma persona encuentre adentro de ella para qué cosa es bueno, ¿no? Y poder saber guiarlo, ¿no? Entonces, una persona que tiene 18 años debería saber tranquilamente matemáticas, físicas, químicas, ciencias, debería poder tener todo ese conocimiento como cultura base general, y luego ya la persona decidir en base a lo que encuentre en su interior, a través de la meditación, a través de diferentes cosas, en lo que encuentre el sentido de su vida, él se puede dedicar. Pero ese es otro problema, ¿no? La lectura es así, las matemáticas, las ciencias, todo es así. Yo estudié, por ejemplo, ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería, y no había ni una mujer en mi facultad, brother. ¿Y por qué te das cuenta de eso? Porque son temas culturales, ¿no? Son temas culturales. Sí. ¿Por qué las chicas no pueden saber matemáticas? ¿Por qué las chicas no pueden estudiar 7 matemáticas, 3 físicas, 2 químicas? ¿Por qué siempre se les educa a ellas y se les dice hoy es complicado? Esto está cambiando un poco a poco, pero yo creo que necesitamos acelerar, ¿no? Acelerar en esta parte de cultura. Ahora, la cultura es una respuesta a la manera de pensar colectiva del país. Y si es que te vas más al fondo, se trata mucho de educación también. Entonces, un poco lo que necesitamos es líderes a nivel nacional que inculquen, inculquen una educación en el país, ¿no? De repente, hoy día tenemos muchos, lo que tú me decías al comienzo, creo antes de empezar la grabación, tenemos muchos influencers, pero no generan contenido de valor, que es un poco a lo que fue tu comentario, ¿no? Y eso es tan cierto, es tan cierto, porque ahora, ¿qué pasa si hacemos una especie de campaña en la cual a estos líderes que hoy día no generan valor, sí tienen tanta influencia y tantos seguidores, que lo que haces es, ok, tú ya generaste esa imagen, ok, ahora lo que quiero que transmitas es esto, y los empiezas a contratar a esas personas, a meter dentro de un ecosistema el cual ellos puedan transmitir lo que tú quieres transmitir como organización mayor. Entonces, ese es un trabajo que también se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, hoy día hay un emprendimiento bueno, hay una que es NetZoom, creo. Ajá. Es una iniciativa en donde diferentes líderes, desde Salvador del Solar, que ha sido político, hasta comediantes que aparecen ahí, pero que de cierta manera tienen cierta audiencia. Y a ellos nuevamente nos los pones dentro de un ecosistema en el cual el mensaje que transmitan va a generar valor. Entonces, cosas así, ¿no? Yo también estoy apuntando a hacer algo muy parecido a eso, porque yo creo que ahí está el camino. Lo que no vas a poder hacer hoy día con la sociedad, ni de acá ni de 100 años, es decir, oye, deja de ver a los influencers, deja de ver esto es guerra, ¿no? O sea, vas a digamos, a ciertos lugares del país donde hay de repente no tanta educación, y ves a las personas que ven ese tipo de problemas todavía. Entonces tú lo que no vas a poder hacer es cambiarles el chip de un día para el otro. Lo que sí puedes hacer es, ok, ¿quiénes son los influencers que ellos escuchan? A, B, C, ok, a esos influencers los voy a poner a que transmitan un mensaje positivo y que cambien totalmente el mensaje que están transmitiendo para que generen valor. Es una iniciativa que podría resultar, ¿no? Sí, de todas maneras, mira, yo te soy sincero, creo que también es importante analizar en esa propuesta que tú das, por qué siguen a estos influencers, ¿no? ¿Cuál es la palanca que hace que las personas sigan a esos influencers que hoy en día no están generando un contenido que realmente aporte, pero sí están generando una satisfacción a las personas
Y entonces yo creo que ahí nuevamente regresamos al tema cultural, ¿no? Entonces, que de repente les gusta más porque, no sé, sueltan un buen chisme o porque, no sé, generan algo, habría que analizarlo, por eso digo. Pero bueno, para no seguir andando en ese tema que quizás ya es mucho más a futuro también, que es importante, pero que no es tampoco el objetivo del podcast, aunque estaría bueno seguir profundizando en eso, porque sí, los contenidos digitales hoy en día están adquiriendo cada vez más fuerza y yo creo que está bien buscar apalancarse de los que ya la tienen, pero también generar y apoyar a las nuevas propuestas, ¿no? Aquellas propuestas que desde el origen empiezan, empiezan teniendo estos móviles, ¿no? Como que estas motivaciones de querer realmente impactar. Y eso es algo que buscamos en este podcast, ¿no? Apoyar con lo que podamos, a dar un espacio, a que sean más conocidos, más que sean más conocidos en temas de alcance, a que la gente los conozca desde otra faceta, ¿no? Porque muchas veces es, por ejemplo, Open Bookers y ya ven cómo da tips, pero generar ese espacio paralelo en el que podemos hacer es tener este tipo de conversaciones, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de propuestas que tú mencionas y todo eso, también sucede con otros generadores de contenidos. Entonces, aquellas personas que quisieran conocer de repente un poco más sobre Mauricio, o sea, más sobre otros, tienen este espacio y es una comunidad, yo creo que se puede armar una comunidad. Nosotros ahorita exclusivamente estamos entrevistando personas de Perú, porque justamente lo que queremos es mover a que sean más peruanos que generen más contenido educativo, informativo y también inspirador, ¿por qué no? Entonces este es ese espacio, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo bien, estamos ahí avanzando y también generar relaciones, ¿no? Entre todos los que buscamos generar un contenido que de verdad aporte, que de verdad esté aportando. No, sí, felicitaciones por la iniciativa, en verdad. Yo creo que es una buena iniciativa la de Dora Podcast. Bueno, pasando ya a una pregunta más relacionada a temas de contenidos, de cómo generas tú el contenido en tu día a día. ¿Cómo haces para organizarte, ¿no? Entre la chamba que tengas, entre generar contenido y la lectura, que también te ocupa un espacio de tu tiempo. ¿Cómo haces para organizarte, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus videos de YouTube y todo esto? ¿Cómo te organizas en ese aspecto? A ver, al contenido que subo a YouTube le dedico 4 horas a la semana, que es sábado de 5 de la mañana a 9 de la mañana, aprox. Entonces yo trato de tipo que llegue el sábado 10 de la mañana y ya tener los contenidos hechos de YouTube, que es lo que más me toma tiempo. La lectura, ya como ahí debes saber, leo entre de 5 y media de la mañana a 7 de la mañana y en las noches también, de 9 de la noche a 10 y media o a 10 máximo para dormirme temprano. Y los contenidos que subo a Instagram normalmente ya están pregrabados. Lo que hice inicialmente es agarré 4 pilares de contenidos, 4 temas. Uno era retención de lectura, el otro era comprensión, el otro era velocidad de lectura y el otro era generar el hábito de la lectura. Entonces son básicamente 4 pilares que tienes que trabajar cuando quieres, no sé, ser un lector eficiente, no sé. Entonces de cada uno de esos pilares lo que hice es grabar 15 contenidos de un minuto de tips sobre retención, 15 sobre velocidad y así, ¿no? Por cada uno de ellos 15 contenidos, entonces eran como 90 contenidos y entonces subo uno diario y hasta yo ya sé que pues tengo aprox 2 meses, bueno, hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre ya tengo los contenidos pregrabados, entonces eso ya no me toma tiempo en la semana, entonces en la semana yo estoy tranquilo avanzando con mis trabajos y ya tengo ese contenido que lo voy subiendo entre 11 o 4 de la tarde, que creo que son los mejores horarios. ¿Y cómo grabé eso? Agarré un domingo completo, o un sábado y un domingo, agarré y me puse a grabar todo eso. Entonces sí fue una inversión como de quizás unas 20 horas, 24 horas, ¿no? Y ahí mencionas algo muy, muy importante, ¿no? Que muchos no lo dicen, y es el tema de los pilares de contenido, ¿no? Esta es una recomendación muy, muy importante para los que quieran empezar. O sea, está bien, tú puedes dominar un tema, pero lo importante es cómo lo organizas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mauricio, él ya tiene bien identificado cuáles son estos pilares en los cuales se va a mover todo el contenido, ¿no? Porque no, o sea, que tú domines un tema no quiere decir que puedes hablarlo de manera desordenada y decir cualquier cosa, porque eso no va a impactar. Entonces me parece muy, muy interesante ese aporte. Pero también he visto que en YouTube tú generas contenido ya resumiendo los libros que lees, si no me equivoco.
Quisiera saber si para ese tipo de formato tienes ya un proceso armado, como que sabes ya, o sea, mientras lo lees ya sabes qué vas a ir resumiendo para el libro, o esperas leer todo para recién organizarlo. ¿Cómo haces para resumir eso? Ah, ya. Mira, de hecho, ese es otro consejo de los que yo doy mucho, que es, conforme tú vas leyendo, siempre tienes que ir anotando, ¿no? Siempre tienes que ir anotando, subrayando las ideas principales, poniendo tus comentarios a tiempo real, ¿no? Porque si tú esperas acabar el libro, va a haber muchas cosas que se te han pasado. Armar mapas mentales quizás también es un buen ejercicio. Entonces, yo hago resúmenes de los libros. No sé si habrás visto ahí en las publicaciones, pero yo terminé el libro y ya tengo también un resumen hecho. Entonces, yo tengo un Word con el resumen o con un mapa mental del libro cada vez que lo termino. Entonces, hago uno semanal. Y de ese resumen, es el completo, para el video de YouTube lo que hago es, ok, saco algunas ideas principales y ya de ese resumen, por ejemplo, el resumen tiene 8 ideas principales con mis comentarios. De esas 8 yo agarro 2 o 3 y son las que explico en el video de YouTube. Y esto es porque más adelante, de hecho, voy a hacer acá te lo digo en primicia, voy a hacer una plataforma donde las personas puedan acceder a todos estos resúmenes que yo estoy haciendo, ¿no? Puedan acceder a los resúmenes y de hecho pueden tener cierto material práctico para que ellos puedan llevar a la práctica, llevar a la acción todo este conocimiento del libro, ¿no? Entonces la idea, como te digo, no es resumir la información, sino más bien también dar el tema práctico para que lo puedan llevar a su día a día. Entonces así lo hago, así lo hago. Es sencillo, en verdad. Al comienzo sí fue un rollo para mí pararme frente a la cámara y yo he sido la persona menos pública, por decirlo así. Yo recién empecé en redes sociales. De hecho, yo cuando todo el mundo tenía Facebook, yo me acuerdo que me creé Facebook y ya creo que todo el mundo lo tenía. Instagram, creo que me lo he creado hace poco. O sea, es más, Instagram yo sé que tiene un montón de años, pero yo en Instagram, como mi cuenta personal, creo que tiene 1 año y medio, 2 años. Así de crítico. Entonces siempre he sido una persona de pocas redes sociales y pararme a mí frente a la cámara y empezar a hablar o hacer los stories que hablo hablando en el celular, fue como que un poco un proceso que me he tenido que ir acostumbrando y que hasta hoy día no me acostumbro, ¿no? Hasta hoy día todavía veo mis videos o al hacer mis videos de YouTube como que no fluye tanto, pero poco a poco, ¿no? Es parte del proceso. Sí, eso es práctico. Sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, nosotros también tenemos canal de YouTube sobre temas ya de podcasting y en los stories también, o sea, no es que sea lo que más me guste hacer, por algo hago podcast, pero de todas maneras es interesante y es un reto también porque desarrollas otras habilidades. Bueno, Mauricio, ha estado muy interesante todo lo que hemos conversado, en verdad me parece que hay muchas cosas que rescatar y ya para ir terminando la conversación, yo siempre hago un reto a todos mis invitados y este reto consiste en que el invitado nos diga cuáles son las 3 claves para la generación de contenidos. Ya sea 3 palabras o 3 conceptos puntuales, no vale desarrollarlos, solamente decirlos tal, tal y tal. Así que para Mauricio, ¿cuáles son las claves de la generación de contenidos? Si tuvieras que dar 3. 3 claves para generación. A ver, 1, generación de valor. Tienes que generar valor con el contenido. 2, la iteración, que significa prueba y error. Eso significa lanzas diferentes, por ejemplo, 4 pilares de contenidos y tienes que saber identificar y cuantificar cuál es el que funciona y cuál es el que no. Entonces hay mucha prueba y error, ¿no? Y la tercera es conocimiento, ser experto en lo que estás comunicando, que es muy importante, ¿no? Entonces sería generación de valor, prueba y error y ser experto en el tema que hablas. Y para ser experto, te hablo de que es algo que se logra, se consigue, ¿no? Entonces, no puedes ser experto ahorita, pero en el camino vas aprendiendo y eres una persona que le mete 2-3 horas diarias a aprender sobre ese tema y en 10.000 horas pues que estés eso ya quizás seas un experto. Pero sí es importante dominar el tema, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Concuerdo con las 3 claves, han estado muy acertadas. Me da Sobre todo curiosidad los otros participantes que han dicho sobre este punto. Bueno, para saber hay que escuchar los episodios. Ahí tenemos los 20 episodios anteriores, así que si como Mauricio también ustedes quieren saber cuáles son las otras claves que han dicho los anteriores, ahí tienen 20 episodios por escuchar. Así que ahí te dejo esa tarea, Mauricio, ahí te dejo la tarea.
Pero bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Ya ti. saben, si quieren encontrar a Mauricio, lo encuentran en Open Bookers, tanto en Instagram como en YouTube. Así que si quieren saber, aprender sobre lectura o ver resúmenes de libros y bueno, entrar en todo este ambiente que en verdad es muy bonito, ya saben dónde encontrarlo. Entonces, bueno, Mauricio, no sé si quieras tú dar algunas ya palabras de despedida con la audiencia y aquí terminamos. No, sí, en verdad, gracias por la invitación. Creo que hasta nos ha quedado corto estos 50 minutos, 40 minutos. Pero, pero nada, para mí es un gusto poder compartir un poco de mi forma de pensar y un poco lo que estoy haciendo. Y ojalá pues que muchas personas se quieran sumar a esta comunidad para empezar este camino del desarrollo personal constante. Perfecto, sí, ojalá, porque creo que sí hace mucha falta. Y nada, hasta la próxima oportunidad, Mauricio. Gracias. Perfecto, gracias a ti. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.